Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a esta celebración de pie todo para recibir al Padre Héctor Quirós, quien preside. Subamos al altar, que el sacrificio ya va a empezar. Subamos al altar, que nos espera el Rey Celestial. Subamos, subamos, alegres en hermandad, que Dios nos invita a su banquete de amistad. Subamos, subamos, alegres en hermandad, que Dios nos invita a su banquete de amistad. La misa nos ha reunido, todos queremos cantar al Padre de la alegría, que brinda luz y verdad. La misa nos ha reunido, todos queremos cantar al Padre de la alegría, que brinda luz y verdad. Subamos, subamos, alegres en hermandad, que Dios nos invita a su banquete de amistad. Subamos, subamos, alegres en hermandad, que Dios nos invita a su banquete de amistad. La misa es el don más grande de Dios a la humanidad. Es Cristo que nos asocia a su misterio pascual. La misa es el don más grande de Dios a la humanidad. Es Cristo que nos asocia a su misterio pascual. Subamos, subamos, alegres en hermandad, que Dios nos invita a su banquete de amistad. Subamos, subamos, alegres en hermandad, que Dios nos invita a su banquete de amistad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos celebrando esta memoria importante de los santos Cornelio Papa y Cipriano Obispo, mártires del siglo III. Cipriano, obispo de Cartago, fue decapitado el 14 de septiembre del año 258. Sus escritos, lo mismo que su martirio, revelan el alma de un verdadero pastor, siempre en la brecha por sostener a sus hermanos perseguidos y preservar la unidad de la Iglesia. En todo procuró dar ejemplo de fidelidad. El Papa Cornelio, quien murió en Civitavecchia después de un breve pontificado, solo duró 2 años como Papa, del 251 al 253, se ganó el respeto y la amistad de Cipriano. Por este motivo, desde el siglo IV, la Iglesia romana festeja a Cornelio en su propia cripta en el aniversario de Cipriano. Vamos a ponernos delante del Señor, pues a celebrar este martirio, la sangre derramada por estos mártires decapitados, como hoy están siendo decapitados también muchos cristianos
en Medio Oriente, como hemos escuchado, pues en Siria, en Irak. Y oremos ahora por Afganistán, aunque ahí pues cristianos son una minoría y las persecuciones no van a hacer falta. Van a haber muchas persecuciones. Así que, pero sabemos que no es una novedad. La iglesia siempre ha sido perseguida desde el principio. Y los mártires que estamos celebrando vivieron hace 1800 años prácticamente. Entonces, vamos a ofrecer esta Eucaristía pues por todos los cristianos que sufren la persecución en el mundo, en las distintas latitudes y por distintos motivos y de distintas maneras. Y vamos a orar también por todos nuestros hermanos enfermos, todos los que están padeciendo la pandemia. Vamos a orar por ellos para que el Señor les fortalezca en este día de manera especial. Vamos a orar también por la salud de Jorge Zurita, de Olga Cecilia Díaz, de Diana Marcela Reyes, Javier Morales, Betsy Arlet Baloy, Guillermo Corrales Pérez, Vicenta Londoño de Mon. Que el Señor le conceda salud a todos estos hermanos, que les fortalezca en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. También la salud de nuestro queridísimo Catalino González, también que el Señor lo fortalezca en medio de la adversidad, de la dificultad. Oremos también por nuestros hermanos difuntos. Siempre oremos por los difuntos, por el alma de nuestros difuntos. De manera especial hoy oremos por Dalila Moreno de Solís en su 8º día de novenario, Griseira del Carmen Atencio de Córdoba en su 7º día, Susana Cayo, Enelda Flores de Carrión, que hoy estaría cumpliendo 72 años de vida, Silvia Vergara Solís en su 9º mes, Lucinda Arias en su 9º día, Becky Cabrera en su 6º día. Vamos a orar por ellos, que la luz eterna brille siempre para ellos, que estén ya en la presencia de Dios, gozando de esa gloria futura. Y también vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de nuestra querida Olga Cano de Figueroa, para que el Señor la santifique en sus 70 años, está cumpliendo 70 años. Que Dios la bendiga mucho a Olga, le conceda esa santidad de vida. Y seguimos con una petición especial al Sagrado Corazón de Jesús por parte de una devota. Hermanos, oremos también por el éxito total de la cena de pan y vino, ¿no? Hubo mucha colaboración en la parroquia, bendito sea Dios que logramos colocar todos los kits que se estaban proponiendo, ¿no? No fueron muchos, pero un número significativo para apoyar a la formación de los futuros sacerdotes en el Seminario Mayor San José. Vamos ahora a ponernos delante del Señor con un corazón arrepentido y contrito. Vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Ten piedad.
Oremos. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar, en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando, a instancias del Espíritu Santo, los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas y dedícate a ellas, de modo que todos vean tu progreso. Cuida tu conducta y de tu enseñanza y presérvate, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mandamientos del Señor son dignos de confianza. Los mandamientos del Señor dignos de confianza. Son las obras del Señor, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Él redimió a su pueblo, estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, Dios es santo y terrible. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. El temor del Señor
sabiduría, y los que viven de acuerdo con él son sensatos. La gloria del Señor perdura eternamente. La gloria del Señor perdura eternamente. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en la casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume y fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabeza, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando y sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno de ellos debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste un beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio,
me ha ungido los pies con perfume, por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado uno de los pasajes más hermosos del Evangelio, en donde Jesús desvela la grandeza, el alcance del amor de Dios y del perdón de Dios. Jesús nos desvela, y esto es una de las cosas más maravillosas de nuestra fe, Jesús desvela el modo de pensar de Dios, cómo Dios razona, cuáles son los criterios de Dios, cómo es el sentir de Dios. Esto es algo que debe realmente impactarnos, conmovernos. Jesús relaciona, vincula estrechamente el amor a Dios con el sentirse perdonado. Cuando Dios nos perdona, nosotros tenemos que corresponderle, amarlo. Pero para poder amarlo tenemos que darnos cuenta de la magnitud del amor que Él nos está manifestando. Tenemos que darnos cuenta de la magnitud del amor de Dios. Y la magnitud del amor de Dios se manifiesta precisamente en el modo como Él nos va perdonando. O tenemos que reconocer ese perdón. Es un don, es un regalo que nos hace. Y esto tiene un principio en parte hasta natural. Cuando alguien nos ha favorecido de manera particular, nos sentimos agradecidos y el sentido común, si somos sensatos, queremos corresponderle a esa persona que nos ha hecho un bien. Y somos agradecidos, lo atendemos, le servimos con particular atención a esas personas que nos han hecho bien en el camino de la vida. Pues el perdón de Dios es el mayor regalo que uno pueda recibir, que un pecador pueda recibir, sentirse perdonado. Y cuando nos sentimos perdonados, entonces experimentamos el amor de Dios. Y esto se repite, se puede repetir constantemente en nuestros días, en nuestras jornadas. Esto es algo que el mundo tampoco entiende. También le cuesta mucho al mundo entender esta realidad. El mundo está más bien pendiente para señalar al pecador. Esta mujer es una mujer, dice, de mala vida. Podemos deducir que se dedicaba a la prostitución, que era una mujer promiscua, que era una mujer que... Y este fariseo, Simón, no escatima en señalarla, y no solo señalarla a ella, sino señalar también a nuestro Señor, porque interactúa con ella, porque en la mente del mundo no existe espacio para la misericordia, no hay espacio para la misericordia en la mente del mundo. Y Simón razona como el mundo. Simón no puede comprender que un hombre santo, de cuya santidad ya Simón duda, pueda relacionarse con una mujer pecadora.
Y Jesús viene precisamente a revelar estas cosas, que Él viene a concedernos su perdón y que experimentemos su misericordia. Esta es una de las grandezas de nuestra fe cristiana. Pero solamente la podemos comprender en la medida en que nos sumergimos en la vida con Dios, en la medida en que caminamos con Dios, en la medida en que ponemos a Dios en nuestras vidas. En esa medida es que vamos a poder comprender estas cosas y sentirnos constantemente perdonados y, por lo tanto, contracambiar, corresponderle a Dios. La manera como esta mujer puede manifestar esto es, pues, tirándose a sus pies, lavar sus pies con sus propias lágrimas, enjugarlos con sus cabellos, limpiarlos. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Y para una mujer que agarre sus cabellos para limpiar los pies de alguien. Hemos razonado sobre también el significado profundo del gesto de esta mujer pecadora. El cabello es una de las cosas más preciadas, más valoradas por la mujer desde la antigüedad, su cabello. Y ese elemento, esta realidad tan vinculada a la belleza de la mujer, es lo que ella utiliza para limpiar los pies del Señor, porque se siente perdonada por Él. O sea que ella contracambia con lo más preciado que pueda tener. Muchas veces nosotros contracambiamos con lo que nos sobra o con otras cosas, o con algo valioso pero que no es, de lo cual podemos prescindir. Ella está dispuesta a ensuciar sus cabellos. ¿Ustedes saben cómo estarían los pies del Señor? En esa época no se usaba ni calcetín ni zapatos cerrados. Eran sandalias. Así que el polvarín que tenía que haber en los pies de Jesús era tremendo. Y Jesús le manifiesta a Simón, le hace un análisis sobre el comportamiento de la mujer y le explica a través de aquella parábola cuánto se puede amar más en la medida en que experimentamos ese perdón de Dios. Y no era que Simón no tuviese que ser perdonado, es que no era capaz de experimentar el perdón, no era capaz de experimentar el perdón del Señor. No lo veía porque estaba pendiente de otras cosas, inclusive de juzgar a aquel que es el Todopoderoso y que puede perdonar nuestros pecados. Si este hombre fuera santo de verdad, decía él, sabría con quién está ahí, quién es la que lo está tocando, quién es la que está tocando sus pies. Esa es la realidad del ser humano, pero nosotros podemos caer también en la actitud de Simón. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del lado de la mujer pecadora que agradece el amor de Dios y que ama a Dios como gratitud por ese perdón recibido? ¿O queremos estar en el grupo de los Simones que no hacen otra cosa que juzgar y condenar y señalar? ¿Qué clase de persona queremos ser? Ahora bien, bendito sea Dios que la mujer pecadora se arrepiente y se acerca al Señor. Todos somos pecadores. Pero una vez iniciado un camino de fe, Pablo en la carta a Timoteo insiste, ¿no?, a este joven discípulo, le insiste en lo importante que es perseverar. Así como Jesús le dice a la pecadora, vete y no peques más, vete, tu fe te ha salvado. Así es como Jesús concluye siempre su relación, su diálogo con el pecador. Vete y no peques más, vete, tu fe te ha salvado. Asimismo, Pablo le dice a Timoteo, ve y persevera. No permitas que por tu joven edad, como le pudo haber pasado a esa mujer, una mujer joven, pecadora, no permitas que por tu joven edad te juzguen, te desprecien, como estaban haciendo con esa mujer pecadora, estaba siendo despreciada.
O sea, le está advirtiendo a Timoteo, no peques, no vayas a caer en el pecado. Todos podemos caer en el pecado. Todos podemos trastabillar, todos podemos resbalarnos, todos podemos sucumbir ante las tentaciones, que son tantas. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Persevera en el ejemplo del amor, de la caridad, de la castidad. Es la gran llamada que Pablo le hace a Timoteo y le hace a todos los jóvenes. La juventud es constantemente interpelada. Los que caminaban con Jesús eran sobre todo gente joven, ¿no? Hoy en día la juventud piensa que caminar en la fe es para los ancianos que tenemos más de 50 años, para los ancianos que tenemos más de 40 años. No, el caminar con Cristo es para los más jóvenes también, sobre todo para los más jóvenes. A eso los llama a que no se dejen arrastrar por las pasiones propias de la juventud de esa edad, sino que más bien caminen en la rectitud. Entonces el caminar cristiano está lleno de muchos desafíos, de muchos retos, pero Dios nos libre de caer en la actitud de Simón. Pero ¿saben qué? Constantemente corremos ese riesgo y muy posiblemente hemos ya caído en esa actitud de señalar, de criticar, de juzgar al otro y al otro. Jesús nos insiste muchísimo en lo grave que es juzgar, señalar al pecador. Jesús insiste mucho en eso, porque es lo más fácil en lo que podemos caer. En el siglo III, como hemos escuchado, todavía el cristianismo era perseguido en ese momento por el Imperio Romano. Había muchas persecuciones y el imperio había dado orden, los distintos emperadores en mayor o menor magnitud, habían dado orden de que fuesen asesinados todos aquellos que profesaban la fe en Cristo. Era prohibido celebrar la misa, era prohibido administrar los sacramentos. Y muchos cristianos mueren por permanecer fieles a su fe. Pero muchos también, por miedo a morir, apostatan, se vuelven apóstatas, optan por la apostasía, que significa renegar de la fe, de mi fe cristiana, renegar de ella. ¿Y cómo les exigía el imperio que renegaran? Que fuesen a postrarse delante de los dioses paganos y les quemaran incienso, porque ese era un signo de que yo creía en ese Dios pagano, que no eran dioses verdaderos. Y hubo cristianos que cayeron en ese grave pecado de la apostasía y practicaron la idolatría por miedo a perder la vida. Es un pecado gravísimo, más grave que los que había cometido esta mujer pecadora, mucho más grave. Ser idólatra, es decir, reemplazar a Dios, al único Dios, con otras realidades. Ese pecado es el más grave de todos. Pero nosotros con nuestros criterios perversos a veces hacemos otra jerarquía. Y a otros pecados que son graves, no es que no sean graves, son graves, pero le damos mayor importancia que a los pecados que son más graves, como la idolatría. ¿Quién peca más? ¿La prostituta? ¿Qué pecado es más grave? ¿El de la prostitución o el del idólatra? Y el idólatra puede ser una persona muy decente, pero no tiene a Dios en el centro de su vida. Tiene otras realidades en el centro de su vida. Pero como ese no peca de la manera que peca la prostituta, cerramos un ojo. Y nos puede pasar a todos caer en la idolatría, sacar a Dios del centro de nuestra vida y poner otra realidad. Ese pecado es mucho más grave, mucho más grave. En la época de San Cornelio, papa, estaba en Roma, obispo de Roma, papa, y San Cipriano, obispo de Cartago, en el norte de África,
La persecución había hecho que muchos cristianos cayeran en la idolatría. Así que esto era algo muy fuerte lo que se estaba viviendo. Y surgió una herejía, la de Novaciano, que decía que esos cristianos no podían ser perdonados, que la iglesia no tenía el poder para perdonar a esos cristianos, porque ya ellos habían renegado de Dios. Claro, era el pecado más grave que se podía cometer, pero era una herejía y un error grave decir que esos cristianos no podían ser perdonados cuando se habían arrepentido. Muchos de ellos era por miedo a morir. Claro, tenían que pedir perdón a Dios por no haber tenido el valor, por haber sido cobardes o lo que fuera. Pero estaban arrepentidos muchos de ellos y Novaciano no quería que fuesen perdonados. Así que le tocó al Papa Cornelio y al obispo San Cipriano en el siglo III, hace 1800 años prácticamente, condenar esa herejía. La misericordia de Dios no tiene límites, y si el pecador se arrepiente, Dios lo perdona y se sirve de la iglesia para perdonarlo. Así que hubo mucha tensión, pero San Cornelio y San Cipriano no escaparon de la persecución y por eso fueron decapitados por el Imperio Romano durante la persecución de Decio. Fueron decapitados. Hermanos, esto sigue ocurriendo hoy en día. Muchos hermanos cristianos están siendo decapitados literalmente por el hecho de ser cristianos, sobre todo en Medio Oriente, ya ustedes lo saben, en Siria, en Irak. El fundamentalismo islámico ha atacado gravemente a los cristianos, iglesias antiquísimas. La iglesia de Antioquía en Siria era una de las más antiguas. Y esos cristianos han perseverado a lo largo de los siglos, pero son una minoría, porque han sido siempre perseguidos, atacados y obligados a apostatar de la fe. Los obligaron a que sus hijos fuesen introducidos en el Islam, si no los mataban, y por eso se redujo el número de cristianos en estos países. Pero esos cristianos eran la mayoría. El Líbano todavía conservaba una gran cantidad de cristianos, pero también han sido perseguidos y han tenido que huir del país, y así sucesivamente. O sea, lo que pasó hace 1800 años, en época de San Cipriano y San Cornelio, sigue ocurriendo hoy. Entonces pidamos, hermanos, en esta Eucaristía, por todos los cristianos que son perseguidos en el mundo por causa del Evangelio, que mueren y que dan la vida de manera horrenda, cruel, por parte de aquellos que no se quieren postrar delante de Cristo, que no reconocen a Cristo como el Señor, como nuestro Salvador. Son muchos. Pero también acá en nuestro mundo hay muchas persecuciones de otro tipo. A lo mejor no nos decapitan, pero nos persiguen de otra manera. El cristiano es perseguido de muchas maneras. Entonces pidamos en esta misa también, como les decía al principio, por todos los que son perseguidos por causa del Evangelio. Pidamos para que los cristianos seamos valientes y defendamos nuestra fe. Seamos fieles a Cristo ante todo. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Más cálido que el sol de la mañana, más dulce que la miel de los panales, más fresco que el olor a hierba nueva, más tierno que la luna y más hermoso. ¡Qué bien! Todos unidos a tu mesa, qué suave compartir con los hermanos, es como un buen tocino que resbala
eleva tu presencia. Qué bien todos unidos a tu mesa. Qué suave compartir con los hermanos. Es como un ungüento fino que resbala. Incienso que se eleva a tu presencia. La rama de ese árbol siempre joven. Los miembros de Jesús resucitado. Un signo de tu amor hacia los hombres. Un sacramento vivo que es tu cuerpo. Qué bien todos unidos a tu mesa. Qué suave compartir con los hermanos. Es como un fuego fino que resbala. Incienso que se eleva a tu presencia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo que te presentamos al conmemorar el sacrificio de tus santos mártires, y te pedimos que el misterio que dio valor en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en la adversidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Cornelio y San Cipriano, mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Por todos los santos cantamos para ti.
Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Alabado seas, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito sea, Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron a la esperanza de la resurrección. Acuérdate de Enelda, Silvia, Lucenda, Becky, Dalila, Griseira, Susana, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cornelio, San Cipriano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, juntos, como una sola gran familia, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, y danos la paz, y danos la paz, y danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida,
Señor, de la vida, tu cuerpo, tu sangre, de la vida, Señor, de la vida. La Eucaristía está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, de la vida, Señor, de la vida. Tu cuerpo, tu sangre, de la vida, Señor, de la vida. Tu cuerpo, sangre, de la vida, Señor, de la vida, tu cuerpo, sangre, de la vida, Señor, de la vida. Ahí, en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, te pedimos, Señor, que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, hermanos, una vez más felicitamos y extendemos una bendición especial a Olga Cano de Figueroa, que está cumpliendo 70 años. Que el Señor la bendiga y le conceda santidad de vida, sobre todo, para que pueda glorificar a Dios en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les recuerdo la revista Misericordia del Día a Día para los que deseen meditar y reflexionar la palabra de Dios cotidianamente. Revista bimestral, tenemos aquí el mes de septiembre y octubre. Hermanos, hermanas, esta Eucaristía ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te da